¿Alguna vez has intentado mirar más allá del horizonte del tiempo? No el horizonte que ves cuando contemplas el océano, sino el límite absoluto de lo que puede ser visto, el borde donde la luz misma deja de existir porque no ha tenido tiempo suficiente para llegar hasta nosotros. Ahora imagina que ese horizonte retrocede, que cada vez que construyes un telescopio más potente, ese límite se desplaza hacia atrás, revelando no un universo vacío y oscuro como cabría esperar, sino algo completamente distinto. Galaxias, brillantes, masivas, estructuradas, galaxias que no deberían estar ahí. En febrero de 2023, el telescopio espacial James Webb detectó algo que desafió todo lo que creíamos saber sobre los primeros momentos del cosmos. Una galaxia tan antigua, tan increíblemente distante, que la luz que nos llega de ella fue emitida apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Eso no debería ser posible, no según nuestros modelos, no según las leyes que hemos usado durante décadas para entender cómo se formaron las primeras estructuras del universo. Y sin embargo, ahí estaba. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre agujeros negros, galaxias y misterios del tiempo. Suscríbete y cada semana viaja conmigo a explorar el universo sin límites. Después de esto, continuamos. Esta galaxia tiene un nombre técnico, Hades-GS-Z14-0. Pero lo que realmente importa no es su designación alfanumérica, sino lo que representa. Es la galaxia más antigua jamás observada por la humanidad. Y su existencia pone en duda algo fundamental: nuestra comprensión del tiempo cósmico, de cómo las galaxias nacen, crecen y se organizan. Porque si esta galaxia existe donde y cuándo existe, entonces algo en nuestra reconstrucción del universo primitivo está incompleto. Tal vez nuestras suposiciones sobre la velocidad de formación estelar son erróneas. Tal vez la materia oscura se comportaba de forma distinta en 1901, aquellos primeros instantes. O tal vez, simplemente, el universo es más extraño, más acelerado, más complejo de lo que jamás imaginamos. Antes de adentrarnos en el misterio de Hades-GS-Z14-0, necesitamos entender qué significa realmente mirar hacia atrás en el tiempo. La luz no viaja instantáneamente. Tiene una velocidad finita, 300.000 kilómetros por segundo. Eso significa que cuando observas una estrella a 100 años luz de distancia, no la estás viendo como es ahora, sino como era hace 100 años. La luz que sale de esa estrella tarda un siglo en cruzar el espacio y llegar a tu retina o al sensor de un telescopio. Cuanto más lejos miras, más atrás en el tiempo viajas. Esta no es una metáfora. Es física pura. Cada fotón que capturamos es un mensajero del pasado. Y el telescopio espacial James Webb fue diseñado precisamente para capturar los fotones más antiguos posibles, aquellos emitidos por las primeras estrellas y galaxias que se encendieron tras el Big Bang. El Webb es una máquina extraordinaria. Su espejo primario mide 6,5 metros de diámetro, compuesto por 18 segmentos hexagonales recubiertos de oro, un material que refleja con eficiencia extrema la luz infrarroja. Y es en el infrarrojo donde reside su verdadero poder. Porque la expansión del universo estira las longitudes de onda de la luz. Un fotón que fue emitido como luz ultravioleta por una estrella hace 13.000 millones de años, al viajar a través de un universo en expansión, llega a nosotros convertido en luz infrarroja. Este fenómeno se llama corrimiento al rojo, y es la clave para medir distancias cósmicas extremas. Cuanto más roja aparece una galaxia, más lejos está, y más antigua es la luz que estamos viendo. El Webb puede detectar luz tan desplazada hacia el rojo
que proviene de galaxias formadas apenas 200 millones de años después del Big Bang. Eso es un parpadeo en términos cósmicos. Un instante. Y lo que vemos en ese instante está rompiendo nuestras expectativas. Antes del lanzamiento del James Webb, los astrónomos tenían un modelo bastante claro de cómo debía lucir el universo primitivo. Después del Big Bang, el cosmos era una sopa caliente y densa de partículas fundamentales. Quarks, electrones, fotones, todo mezclado en un plasma incandescente. No había átomos, no había estrellas, no había estructura. Durante los primeros 380.000 años, el universo era opaco. La luz no podía viajar libremente porque los fotones rebotaban constantemente contra electrones libres. Pero cuando el universo se enfrió lo suficiente, los electrones se combinaron con protones para formar átomos de hidrógeno. De repente, la luz pudo viajar sin obstáculos. Ese momento se llama recombinación, y la luz liberada entonces es lo que hoy detectamos como radiación de fondo de microondas. Es el eco más antiguo del Big Bang, una imagen del universo bebé. Después de la recombinación, el Tsisundolus universo entró en lo que los cosmólogos llaman la Edad Oscura. Durante varios cientos de millones de años, no había estrellas. Solo nubes de hidrógeno y helio flotando en la oscuridad, condensándose lentamente bajo la influencia de la gravedad. Eventualmente, esas nubes colapsaron lo suficiente como para encender las primeras estrellas. Estas estrellas primordiales eran masivas, brillantes y de vida corta. Explotaron rápidamente como supernovas, esparciendo elementos pesados y sembrando el espacio con los ingredientes necesarios para formar nuevas generaciones de estrellas. Con el tiempo, estas estrellas se agruparon en las primeras galaxias. Pero este proceso, según todos los modelos, debía ser lento. Las galaxias primitivas debían ser pequeñas, tenues, caóticas. Debían tardar cientos de millones de años en organizarse en estructuras reconocibles. Y entonces el James Webb abrió los ojos. Y lo que vio no fue un universo primitivo vacío y oscuro. Vio galaxias. Muchas galaxias. Brillantes, grandes, estructuradas. Galaxias que parecían haber madurado demasiado rápido. En los primeros meses de operación del telescopio, los astrónomos identificaron varias galaxias candidatas con corrimientos al rojo superiores a 10, lo que significa que existían menos de 500 millones de años después del Big Bang. Algunas parecían tener masas estelares equivalentes a miles de millones de soles. Eso no encajaba. Los modelos cosmológicos estándar, basados en la teoría de la materia oscura fría y la energía oscura, predecían que las galaxias de ese tamaño no deberían existir tan temprano. Simplemente no había habido tiempo suficiente para que la gravedad reuniera tanta masa, para que se formaran tantas estrellas, para que esas estrellas vivieran y murieran y enriquecieran el medio interestelar. Algunos astrónomos comenzaron a hablar de una crisis. Otros fueron más cautelosos. Después de todo, las primeras observaciones siempre son inciertas. Las galaxias distantes son puntos diminutos de luz, difíciles de resolver, difíciles de medir. Tal vez las estimaciones de masa eran incorrectas. Tal vez el corrimiento al rojo estaba siendo malinterpretado. Tal vez había polvo oscureciendo parte de la luz. O quizás los agujeros negros supermasivos en el centro de esas galaxias estaban contribuyendo más luz de lo esperado, inflando artificialmente el brillo. Pero a medida que llegaban más datos, la anomalía persistía. Y luego, en 2024, llegó JADES-GS-Z14-0. JADES son las siglas de JWWST Advanced Deep Extragalactic Survey, una de las campañas de observación más profundas y ambiciosas del telescopio. El equipo, liderado por astrónomos de instituciones en Estados Unidos y Europa,
apuntó el Webb hacia una región específica del cielo durante cientos de horas, acumulando luz de las galaxias más distantes posibles. Entre esas galaxias destacó una en particular, un punto rojo brillante. Su corrimiento al rojo fue medido con precisión, z igual a 14,32. Eso coloca a Hades-GES-Z14-0 en una época cósmica apenas 280 millones de años después del Big Bang. Para poner eso en perspectiva, si el universo tiene 13.800 millones de años, esta galaxia existía cuando el universo tenía solo el 2% de su edad actual. Es como ver a un recién nacido humano y descubrir que ya puede correr, hablar y resolver ecuaciones. Pero lo verdaderamente desconcertante no es solo su edad, es su tamaño y su brillo. Hades-GES-Z1 4-0 tiene un diámetro de aproximadamente 1600 años luz. Eso puede sonar pequeño comparado con la Vía Láctea, que mide 100.000 años luz de diámetro, pero para una galaxia tan joven es enorme. Y su luminosidad es sorprendente. Emite tanta luz como si contuviera cientos de millones de estrellas masivas, todas brillando simultáneamente. Además, el análisis espectroscópico reveló la presencia de oxígeno, un elemento que solo puede formarse en el interior de estrellas masivas y ser expulsado al espacio cuando esas estrellas explotan. Eso significa que Hades-GES-Z14-0 no solo formó estrellas rápidamente, sino que ya había pasado por múltiples generaciones de estrellas. Ya había experimentado ciclos de nacimiento, muerte y renacimiento estelar. Todo en menos de 300 millones de años. ¿Cómo es posible? Para responder esa pregunta, necesitamos entender cómo se supone que se forman las galaxias. El modelo estándar se basa en la materia oscura, esa sustancia invisible que constituye aproximadamente el 27% de la masa-energía del universo. No emite luz, no interactúa con la radiación electromagnética, pero sí interactúa gravitacionalmente. Después del Big Bang, la materia oscura comenzó a agruparse en halos, regiones donde su densidad era ligeramente mayor que el promedio. Estos halos actuaron como pozos gravitacionales, atrayendo gas de hidrógeno y helio. Con el tiempo, el gas se acumuló en el centro de estos halos, se calentó por compresión gravitacional y eventualmente alcanzó temperaturas y densidades suficientes para encender la fusión nuclear. Nacieron las primeras estrellas. Estas estrellas se agruparon en protogalaxias, estructuras pequeñas y caóticas que luego se fusionaron entre sí para formar galaxias más grandes. Este proceso de fusión jerárquica es la columna vertebral de la formación de galaxias. Las galaxias pequeñas chocan y se combinan para formar galaxias medianas. Las galaxias medianas se fusionan para formar galaxias grandes. Es un proceso gradual que toma tiempo. Y según las simulaciones por computadora que modelan este proceso, las galaxias del tamaño y brillo de Hades-GES-Z14-0 no deberían existir hasta al menos 500 o 600 millones de años después del Big Bang. Sin embargo, ahí está, 150 millones de años antes de lo previsto. Eso no es un pequeño error de cálculo, es una discrepancia fundamental. Entonces, ¿qué estamos pasando por alto? Una posibilidad es que la formación estelar en el universo primitivo fue mucho más eficiente de lo que pensábamos. En el universo actual, solo una pequeña fracción del gas en una galaxia se convierte en estrellas. El resto es expulsado por vientos estelares, supernovas y la radiación de estrellas masivas. Pero en el universo primitivo, las condiciones eran diferentes. El gas era más denso. No había metales pesados que enfriaran el gas y ralentizaran el colapso.
Tal vez, en esas condiciones, el gas colapsaba más rápido y más completamente, formando estrellas a un ritmo mucho mayor. Si ese es el caso, entonces las galaxias podrían haber crecido más rápido de lo que nuestros modelos predicen. Otra posibilidad tiene que ver con los agujeros negros. Sabemos que muchas galaxias primitivas albergan agujeros negros supermasivos en sus centros. Estos agujeros negros pueden ser millones o incluso millones de veces más masivos que el Sol. Y cuando están activos, cuando están devorando gas y estrellas, liberan cantidades colosales de energía en forma de radiación y jets relativistas. Esta energía puede calentar el gas circundante, impidiendo que colapse para formar estrellas. Pero también puede comprimir el gas en ciertas regiones, desencadenando brotes intensos de formación estelar. Es un equilibrio delicado. Y si los agujeros negros en el universo primitivo eran más activos o más masivos de lo esperado, podrían haber acelerado la formación de galaxias de maneras que no comprendemos completamente. De hecho, uno de los mayores misterios relacionados con Hades-GS-Z14-0 y otras galaxias primitivas es precisamente la presencia de agujeros negros supermasivos. ¿Cómo llegaron a ser tan masivos tan rápido? Los agujeros negros estelares, aquellos formados por el colapso de estrellas masivas, tienen masas de unas pocas a 100 veces la masa del Sol. Para que un agujero negro estelar crezca hasta convertirse en un agujero negro supermasivo, necesita acumular masa continuamente. Pero hay un límite a la velocidad a la que puede hacerlo, conocido como el límite de Eddington. Cuando un agujero negro devora materia, esa materia forma un disco de acreción que se calienta y emite radiación. Esta radiación ejerce una presión hacia afuera que contrarresta la atracción gravitacional del agujero negro. Si el agujero negro intenta comer demasiado rápido, la presión de radiación expulsa la materia antes de que pueda caer. Esto limita la tasa de crecimiento. Según los cálculos, incluso alimentándose al límite de Eddington de manera continua, un agujero negro estelar tardaría varios cientos de millones de años en crecer hasta alcanzar masas de millones o miles de millones de soles. Pero las observaciones del James Webb muestran agujeros negros supermasivos en galaxias que existían apenas unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. No hay tiempo suficiente. Algo está mal. Una solución propuesta es que los agujeros negros supermasivos no crecieron a partir de agujeros negros estelares, sino que nacieron masivos. En el universo primitivo, las densidades eran mucho mayores que ahora. Tal vez, en ciertas condiciones extremas, nubes enteras de gas colapsaron directamente en agujeros negros sin pasar por la fase estelar. Estos se llaman agujeros negros de colapso directo, y podrían haber nacido con masas de decenas de miles o incluso cientos de miles de veces la del Sol. Si esto es cierto, entonces tendrían una ventaja inicial enorme, y podrían crecer hasta alcanzar masas supermasivas en el tiempo disponible. Pero la existencia de agujeros negros de colapso directo es puramente teórica. Nunca hemos observado uno. No sabemos con certeza si pueden formarse, ni bajo qué condiciones exactas. Y aunque existieran, seguiría siendo difícil explicar cómo algunos de estos agujeros negros alcanzaron masas de miles de millones de soles tan rápidamente. Es posible que los agujeros negros primitivos estuvieran violando el límite de Eddington, al menos temporalmente, alimentándose a tasas super-Eddington durante breves periodos de tiempo. Hay algunos mecanismos físicos que podrían permitir esto. Por ejemplo, si el agujero negro tiene jets poderosos que expulsan radiación en direcciones específicas, entonces otras direcciones quedan libres para que la materia caiga sin resistencia. O si el agujero negro está rodeado por un disco de acreción muy grueso y opaco, la radiación podría quedar atrapada dentro del disco, reduciendo la presión hacia afuera. Estas ideas son fascinantes, pero siguen siendo especulativas.
Lo que sabemos con certeza es que JADES-GS-Z1, 4-0 y otras galaxias similares están desafiando nuestras expectativas. Y no son las únicas. En los últimos 2 años, el James Webb ha detectado docenas de galaxias candidatas con corrimientos al rojo superiores a 10. Algunas parecen ser aún más antiguas que JADES-GS-Z1, 4-0, aunque las mediciones aún están siendo confirmadas. Cada nueva detección añade presión a nuestros modelos. Cada nueva galaxia primitiva, brillante y masiva es otra pieza del rompecabezas que no encaja. Y luego está la cuestión de la composición química. Como mencioné antes, JADES-GS-Z1 4-0 muestra signos de oxígeno en su espectro. El oxígeno es un elemento pesado, formado en el núcleo de estrellas masivas y liberado al espacio cuando esas estrellas explotan como supernovas. La presencia de oxígeno en una galaxia tan joven implica que ya ha habido tiempo para que al menos una generación de estrellas masivas naciera, viviera y muriera. Eso requiere tiempo. Decenas de millones de años, como mínimo. Pero también requiere eficiencia. Las estrellas deben formarse rápidamente. Deben ser masivas. Deben evolucionar rápidamente y deben enriquecer el medio interestelar con sus productos de fusión nuclear. En el universo actual vemos galaxias con una amplia gama de composiciones químicas. Las galaxias más antiguas y menos activas tienen menos elementos pesados. Las galaxias más jóvenes y más activas tienen más. Esto se llama metalicidad, aunque en astronomía el término metal se refiere a cualquier elemento más pesado que el helio. La metalicidad de una galaxia nos dice cuántas generaciones de estrellas ha experimentado. Una metalicidad alta indica muchas generaciones. Una metalicidad baja indica pocas. JADES-GS-Z1. 4-0 tiene una metalicidad relativamente baja, como era de esperar para una galaxia tan joven. Pero el hecho de que tenga alguna metalicidad en absoluto es significativo. Significa que el ciclo de vida estelar ya estaba en marcha. Esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Cuándo se encendieron las primeras estrellas? Este evento se conoce como reionización cósmica. Después de la Edad Oscura, cuando las primeras estrellas comenzaron a brillar, su radiación ultravioleta comenzó a ionizar el hidrógeno neutro que llenaba el espacio. Ionizar significa arrancar electrones de los átomos, convirtiendo el hidrógeno neutro en hidrógeno ionizado. Este proceso se propagó gradualmente por todo el universo, como encender luces en una habitación oscura. Eventualmente todo el hidrógeno intergaláctico quedó ionizado, y el universo se volvió transparente a la luz ultravioleta. Este proceso tomó varios cientos de millones de años, y se completó aproximadamente 1000 millones de años después del Big Bang. Pero los detalles de la reionización siguen siendo inciertos. No sabemos exactamente cuándo comenzó, ni cuán rápido progresó. Las observaciones del James Webb están empezando a arrojar luz sobre esto. Al estudiar galaxias como JADES-GS-Z14-0, podemos estimar cuántas estrellas masivas existían en el universo primitivo, cuánta radiación ultravioleta estaban produciendo y qué tan eficientemente estaban ionizando el hidrógeno circundante. Los primeros resultados sugieren que las galaxias primitivas eran sorprendentemente eficientes en producir radiación ionizante. Tal vez más eficientes de lo que nuestros modelos predecían. Esto podría significar que la reionización comenzó más temprano de lo que pensábamos, o que progresó más rápidamente. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo los secretos del universo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre los mayores misterios del cosmos, desde agujeros negros hasta el origen del tiempo.
Aquí aprenderás más sobre nuestro lugar en el universo. Despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el espacio. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. A continuación seguimos. Ahora bien, si Hades-GS-Z14-0 y otras galaxias similares están rompiendo nuestros modelos, ¿qué alternativas tenemos? ¿Necesitamos reescribir la cosmología desde cero? No necesariamente. La ciencia avanza ajustando modelos, refinando parámetros, incorporando nueva física cuando es necesario. Pero antes de tirar todo por la borda, necesitamos asegurarnos de que nuestras observaciones son correctas. Y aquí es donde las cosas se complican. Medir la distancia a una galaxia extremadamente lejana no es trivial. El método principal es el corrimiento al rojo espectroscópico. Cuando la luz de una galaxia pasa a través de un espectrógrafo, se descompone en sus longitudes de onda componentes, revelando líneas de absorción y emisión características de elementos específicos. Estas líneas actúan como huellas dactilares. Sabemos dónde deberían aparecer estas líneas en el espectro de una fuente en reposo. Pero si la galaxia se está alejando de nosotros debido a la expansión del universo, esas líneas se desplazan hacia longitudes de onda más largas, hacia el rojo. Midiendo cuánto se han desplazado, podemos calcular el corrimiento al rojo, y de ahí la distancia. Sin embargo, para galaxias extremadamente distantes y tenues, obtener un espectro de alta calidad es difícil. Requiere muchas horas de tiempo de observación, y a veces las líneas espectrales son débiles o ambiguas. En esos casos, los astrónomos recurren a un método alternativo llamado corrimiento al rojo fotométrico. Este método utiliza filtros de color para estimar el corrimiento al rojo, basándose en cómo se distribuye la luz de la galaxia en diferentes longitudes de onda. Es más rápido, pero menos preciso, y puede llevar a errores. En los primeros meses del James Webb, varias galaxias candidatas con corrimientos al rojo fotométricos extremadamente altos resultaron ser falsas alarmas. Cuando se obtuvieron espectros detallados, sus corrimientos al rojo reales eran mucho menores. No eran tan antiguas como se pensaba inicialmente. Hades-GES-Z14-0, sin embargo, ha sido confirmada espectroscópicamente. Su corrimiento al rojo de 14,32 es sólido. No es un error de medición, pero, incluso con esa confirmación, quedan incertidumbres. Por ejemplo, cuánta de la luz que vemos proviene de estrellas y cuánta proviene de un agujero negro activo. Si hay un agujero negro supermasivo en el centro de Hades-GS-Z14-0 devorando materia vorazmente, podría estar contribuyendo una fracción significativa del brillo total de la galaxia. Esto inflaría nuestra estimación de la masa estelar. Tal vez la galaxia no tiene tantas estrellas como pensamos. Tal vez es más pequeña, más joven, más consistente con nuestros modelos. Pero incluso si ese es el caso, el problema no desaparece por completo. Porque entonces tendríamos que explicar cómo un agujero negro supermasivo llegó a existir en el centro de una galaxia tan joven. Y eso nos devuelve al mismo enigma. Es un círculo. Cada explicación abre nuevas preguntas. Cada respuesta revela lagunas más profundas en nuestra comprensión. Y eso, en cierto sentido, es exactamente lo que la ciencia debería hacer. No estamos buscando confirmar lo que ya sabemos. Estamos buscando los límites de nuestro conocimiento, los lugares donde nuestras teorías se quiebran, donde la realidad se niega a encajar en nuestras cajas conceptuales. Hay otra posibilidad que vale la pena considerar. Tal vez nuestros modelos de formación de galaxias no están fundamentalmente equivocados, pero están incompletos. Tal vez hay procesos físicos que no hemos incluido o que no hemos modelado con suficiente precisión.
Por ejemplo, el papel de los campos magnéticos en el universo primitivo. Los campos magnéticos pueden influir en cómo el gas colapsa para formar estrellas. Pueden canalizar el flujo de materia hacia los agujeros negros. Pueden acelerar partículas y generar radiación. Pero modelar campos magnéticos en simulaciones cosmológicas es computacionalmente costoso, y a menudo se simplifican o se ignoran por completo. Tal vez esa simplificación es más importante de lo que pensábamos. O consideremos la retroalimentación estelar. Cuando las estrellas masivas explotan como supernovas, inyectan energía y momento en el medio interestelar. Esto puede expulsar gas de la galaxia, deteniendo la formación estelar. Pero también puede comprimir el gas en otras regiones, desencadenando nuevos brotes de formación estelar. El equilibrio entre estos efectos es delicado y difícil de modelar. Pequeños cambios en cómo se implementa la retroalimentación en las simulaciones pueden tener grandes efectos en las propiedades de las galaxias resultantes. Tal vez las simulaciones actuales subestiman la eficiencia de la formación estelar en el universo primitivo porque no están capturando correctamente estos procesos de retroalimentación. Y luego está la materia oscura. Hemos asumido que la materia oscura es fría, lo que significa que sus partículas se mueven lentamente en comparación con la velocidad de la luz. Esto permite que la materia oscura se agrupe eficientemente en halos pequeños, que luego se fusionan para formar halos más grandes. Pero, ¿qué pasaría si la materia oscura tiene propiedades que no hemos considerado? ¿Qué pasaría si interactúa consigo misma de maneras sutiles? ¿O si tiene una pequeña componente caliente? Estos cambios podrían alterar la tasa a la que se forman las estructuras en el universo primitivo. Podrían acelerar o ralentizar la formación de galaxias. Hasta ahora, no tenemos evidencia sólida de que la materia oscura sea algo más que fría y no interactiva. Pero tampoco podemos descartarlo por completo. Lo que está claro es que Hades-GS-Z14-0 no es una anomalía aislada. Es parte de un patrón más amplio. El James Webb está revelando que el universo primitivo era más activo, más complejo, más maduro de lo que anticipábamos. Y eso tiene implicaciones profundas. Si las galaxias se formaron más rápido de lo esperado, entonces la historia del universo necesita ser reescrita. No dramáticamente, quizás, pero sí de maneras significativas. Los primeros 1000 millones de años del cosmos, ese período que solíamos considerar como una infancia cósmica tranquila y gradual, ahora parece haber sido una adolescencia turbulenta y acelerada. Y hay otra dimensión en todo esto. Una dimensión filosófica. Durante siglos, los humanos han mirado al cielo nocturno y se han preguntado de dónde venimos. ¿Cómo comenzó todo? ¿Qué había antes? La cosmología moderna nos ha dado respuestas notablemente precisas. Sabemos que el universo tiene 13.800 millones de años. Sabemos que comenzó en un estado extremadamente caliente y denso. Sabemos que se ha estado expandiendo y enfriando desde entonces. Sabemos que las primeras estrellas se encendieron unos cientos de millones de años después del Big Bang. Sabemos cómo se formaron las galaxias, cómo evolucionaron, cómo se organizaron en la red cósmica de filamentos y vacíos que vemos hoy. Pero cada vez que pensamos que hemos completado el cuadro, la naturaleza nos sorprende. Nos muestra algo que no esperábamos, algo que no encaja, y nos obliga a reconsiderar, a refinar, a buscar más profundamente. Hades-GES-Z14-0 es uno de esos momentos. Es un recordatorio de que el universo es más grande, más extraño, más rico de lo que nuestras teorías pueden capturar completamente. Y eso, lejos de ser desalentador, es profundamente emocionante. Porque significa que todavía hay descubrimientos por hacer. Todavía hay misterios por resolver. Todavía hay fronteras por explorar.
Pensemos en lo que significa realmente observar Hades-GS-Z14-0. Estamos viendo luz que ha viajado durante 13.500 millones de años. Esa luz fue emitida por estrellas que vivieron y murieron hace eones. Esas estrellas nunca sabrán que existimos. Nunca sabrán que miles de millones de años después de su muerte, una especie curiosa en un planeta pequeño, alrededor de una estrella ordinaria, en una galaxia ordinaria, construiría un telescopio capaz de capturar sus fotones y reconstruir su historia. Hay algo profundamente conmovedor en eso. Una conexión a través del tiempo y el espacio que desafía la imaginación. Y lo que estamos aprendiendo de esa luz no es solo información abstracta, es conocimiento sobre nuestros propios orígenes. Porque las estrellas en Hades-GS-Z14-0 eran estrellas de población 3 o población 2, las primeras generaciones de estrellas compuestas casi enteramente de hidrógeno y helio. Cuando esas estrellas explotaron, esparcieron elementos más pesados al espacio: carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro. Los mismos elementos que eventualmente se incorporarían en planetas, en océanos, en organismos vivos. En nosotros. Somos literalmente polvo de estrellas, como dijo Carl Sagan, y algunas de esas estrellas podrían haber sido las que vemos en Hades-GS-Z14-0. Estamos mirando a nuestros ancestros cósmicos. Estamos rastreando la genealogía del universo hasta sus raíces más profundas. Pero volvamos a la ciencia. ¿Qué nos dicen las observaciones más recientes? Desde el descubrimiento de Hades-GS-Z14-0, el equipo del James Webb ha continuado escaneando el cielo profundo, buscando galaxias aún más distantes. Y las han encontrado. En 2024 y 2025 se han identificado varias galaxias candidatas con corrimientos al rojo superiores a 15, lo que las colocaría dentro de los primeros 200 millones de años después del Big Bang. Estas detecciones aún están siendo confirmadas espectroscópicamente, pero si son reales, empujarían el límite observable aún más atrás. Y cada una de estas galaxias presenta el mismo patrón desconcertante. Son más brillantes, más masivas, más estructuradas de lo que deberían ser. Algunos astrónomos han comenzado a proponer explicaciones más radicales. Una idea es que la constante de Hubble, el parámetro que describe la tasa de expansión del universo, podría haber sido diferente en el pasado de lo que nuestros modelos asumen. Si el universo se expandió más lentamente en sus primeras etapas, entonces habría habido más tiempo para que las galaxias se formaran. Esto resolvería la paradoja temporal, pero también crearía otros problemas. Cambiar la historia de expansión del universo afectaría la formación de la radiación de fondo de microondas, la nucleosíntesis primordial, la formación de estructuras a gran escala. Tendríamos que asegurarnos de que cualquier cambio en la constante de Hubble siga siendo consistente con todas las demás observaciones. Y hasta ahora, nadie ha encontrado una manera de hacerlo sin romper algo más. Otra propuesta más especulativa es que las leyes de la física podrían haber sido ligeramente diferentes en el universo primitivo. Tal vez la constante gravitacional era más fuerte, permitiendo que las estructuras colapsaran más rápidamente. Tal vez la eficiencia de la fusión nuclear era mayor, permitiendo que las estrellas se formaran más fácilmente. Estas ideas rozan los límites de la física establecida. No hay evidencia independiente de que las constantes fundamentales hayan cambiado con el tiempo. De hecho, hay fuertes restricciones observacionales que sugieren que no lo han hecho. Pero en ciencia, cuando te enfrentas a una anomalía persistente, a veces tienes que considerar posibilidades incómodas. Más probable, sin embargo, es que la solución resida en una mejor comprensión de los procesos astrofísicos conocidos.
Tal vez la formación estelar en el universo primitivo operaba en un régimen diferente al que vemos hoy. Tal vez las estrellas eran más masivas en promedio, lo que las haría más brillantes y de vida más corta. Estrellas con masas de 100 o 200 veces la del Sol no son comunes en el universo actual, pero podrían haber sido más comunes en el pasado, cuando la metalicidad era baja. Estas estrellas masivas producirían cantidades enormes de luz ultravioleta, ionizarían grandes regiones de espacio y enriquecerían rápidamente el medio interestelar con elementos pesados. Si este es el caso, entonces las galaxias primitivas podrían haber sido mucho más luminosas de lo que nuestros modelos predicen, sin necesariamente tener más masa estelar total. Y luego está la posibilidad de que estemos subestimando el papel de las fusiones de galaxias. En el modelo jerárquico estándar, las galaxias pequeñas se fusionan para formar galaxias más grandes. Pero tal vez, en el universo primitivo, cuando todo estaba más cerca, las fusiones eran más frecuentes y más violentas. Cada fusión podría desencadenar un estallido intenso de formación estelar, aumentando rápidamente la masa y el brillo de la galaxia resultante. Si las fusiones eran más comunes de lo que pensábamos, entonces las galaxias podrían haber crecido más rápido. Las simulaciones actuales intentan modelar esto, pero las fusiones son eventos caóticos y difíciles de predecir. Pequeños cambios en las condiciones iniciales pueden llevar a resultados muy diferentes. Otra pieza del rompecabezas es la distribución espacial de estas galaxias primitivas. ¿Están distribuidas uniformemente por el cielo o se agrupan en ciertas regiones? Si se agrupan, eso sugeriría que se están formando en regiones de sobredensidad, donde la materia oscura se ha concentrado más de lo esperado. Esto podría indicar que las fluctuaciones primordiales de densidad, las semillas de todas las estructuras cósmicas, eran más grandes o más pronunciadas de lo que la radiación de fondo de microondas sugiere. Pero si están distribuidas uniformemente, entonces el problema es más fundamental. Significaría que las galaxias se están formando eficientemente en todas partes, no solo en las regiones más densas. Los datos preliminares del James Webb sugieren que las galaxias primitivas están algo agrupadas, pero no de manera extrema. Esto es consistente con el modelo estándar, aunque en el límite superior de lo que se esperaba. Necesitaremos más observaciones para confirmar esto. Y aquí es donde el James Webb realmente brilla. No es solo un telescopio, es una máquina del tiempo. Cada imagen que captura es una ventana al pasado. Y a medida que acumulamos más imágenes, más espectros, más datos, estamos construyendo un mapa cada vez más detallado de cómo evolucionó el universo. Pero hay límites a lo que el James Webb puede ver. Incluso con su sensibilidad infrarroja, hay un punto más allá del cual no puede penetrar. Las galaxias más distantes son tan tenues, tan desplazadas al rojo, que incluso el Webb lucha para detectarlas. Y hay un límite fundamental impuesto por la física. Antes de la época de reionización, cuando el universo estaba lleno de hidrógeno neutro, la luz ultravioleta de las primeras estrellas era absorbida por ese hidrógeno. Esto crea una especie de horizonte observacional. No podemos ver directamente las primeras estrellas individuales, solo las galaxias que formaron después. Para ir más allá, necesitaríamos detectores aún más sensibles, o técnicas completamente nuevas. Una posibilidad futura es usar lentes gravitacionales naturales. La gravedad de cúmulos de galaxias masivos puede doblar y amplificar la luz de objetos más distantes detrás de ellos, actuando como una lupa cósmica. El James Webb ya ha utilizado esta técnica para observar algunas de las galaxias más distantes. Pero encontrar los alineamientos correctos, donde un cúmulo masivo está perfectamente posicionado entre nosotros y una galaxia primitiva, es cuestión de suerte.
Aún así, cada vez que encontramos uno de estos sistemas, obtenemos una vista amplificada de las épocas más tempranas del universo. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir el conocimiento y acercar los misterios del universo a todas las personas. Porque creemos que entender el cosmos es también entendernos a nosotros mismos. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión del universo? YADES-GS-Z14-0 y las galaxias similares nos están diciendo algo importante. Nos están diciendo que el universo primitivo era un lugar más dinámico, más complejo, más acelerado de lo que nuestros modelos predecían. Nos están diciendo que la formación de galaxias no es un proceso lento y gradual, sino que puede ser explosivo, eficiente, sorprendentemente rápido bajo las condiciones adecuadas. Y nos están diciendo que todavía tenemos mucho que aprender. Pero también nos están diciendo algo más profundo. Nos están recordando que la ciencia no es un conjunto de respuestas definitivas, sino un proceso continuo de descubrimiento. Cada generación de telescopios revela nuevos fenómenos que desafían las teorías de la generación anterior. El telescopio espacial Hubble revolucionó nuestra comprensión del universo en los años 90 y 2000. Ahora, el James Webb está haciendo lo mismo en los años 20. Y en el futuro habrá telescopios aún más poderosos. El telescopio extremadamente grande en Chile. El telescopio espacial Nancy Grace Roman. El telescopio de 30 metros. Cada uno empujará los límites de lo observable un poco más lejos, revelará estructuras un poco más antiguas, planteará preguntas un poco más profundas. Y con cada nuevo descubrimiento, refinaremos nuestros modelos. Ajustaremos nuestros parámetros. Incorporaremos nueva física. Descartaremos ideas que ya no funcionan. Adoptaremos ideas que funcionan mejor. Este es el método científico en acción. No es perfecto. No es infalible. Pero es autocorrectivo. Es progresivo. Y a lo largo del tiempo, nos acerca cada vez más a la verdad. ¿Significa esto que algún día entenderemos completamente el universo? Probablemente no. Siempre habrá límites a nuestro conocimiento. Límites impuestos por la física, como el horizonte cósmico más allá del cual no podemos ver. Límites impuestos por la tecnología, como la resolución de nuestros telescopios. Límites impuestos por nuestra propia capacidad cognitiva para comprender conceptos cada vez más abstractos. Pero eso no significa que debamos dejar de intentarlo. Porque cada paso adelante, cada misterio resuelto, cada pregunta respondida, nos da una imagen más clara de nuestro lugar en el cosmos. Y Hades-GS-Z1, 4-0 es un paso importante en ese viaje. Es una galaxia que no debería existir, según nuestras teorías. Y sin embargo, existe. Brilla tenuemente en las imágenes del James Webb, un punto rojo en la oscuridad, un fósil de luz de una época casi olvidada. Pero ese punto rojo contiene información invaluable. Contiene pistas sobre cómo se formaron las primeras estrellas, cómo crecieron las primeras galaxias, cómo evolucionó el universo de un plasma caliente y uniforme a la estructura rica y diversa que vemos hoy. Cada fotón que capturamos de Hades-GS-Z14-0 ha viajado durante más de 13.000 millones de años. Ha cruzado un universo en expansión. Ha sido estirado por esa expansión. Ha esquivado galaxias y cúmulos. Ha atravesado el vacío intergaláctico. Ha entrado en nuestro sistema solar. Ha pasado por la atmósfera de la Tierra. Ha sido reflejado por los espejos dorados del James Webb. Ha sido enfocado por sus instrumentos. Ha sido detectado por sus sensores. Ha sido convertido en datos digitales.
ha sido analizado por astrónomos, ha sido interpretado, comprendido, integrado en nuestro conocimiento colectivo. Y ahora ese fotón nos está diciendo una historia sobre el nacimiento del universo, una historia sobre la formación de las primeras estructuras, una historia sobre nuestros propios orígenes. Porque no somos observadores externos del universo, somos parte de él. Somos el universo observándose a sí mismo. Somos átomos organizados de tal manera que pueden reflexionar sobre su propia existencia. Pueden preguntarse de dónde vienen. Pueden construir telescopios para mirar hacia atrás en el tiempo. Pueden descifrar las leyes que gobiernan la realidad. Y cuando miramos a Hades-GS-Z1, 4-0, no estamos simplemente mirando una galaxia distante. Estamos mirando nuestro pasado. Estamos rastreando la cadena de eventos que eventualmente llevó a la formación de la Vía Láctea, del Sistema Solar, de la Tierra, de la vida, de nosotros. Esa cadena es larga y compleja. Está llena de contingencias, de accidentes cósmicos, de eventos improbables. Si las condiciones en el universo primitivo hubieran sido ligeramente diferentes, si las fluctuaciones de densidad hubieran sido un poco más pequeñas o un poco más grandes, si la materia oscura hubiera tenido propiedades ligeramente distintas, si las primeras estrellas hubieran sido más o menos masivas, entonces la historia del universo podría haber sido completamente diferente. Las galaxias podrían no haberse formado. O podrían haberse formado de manera muy distinta, y nosotros no estaríamos aquí para observarlas. Pero las condiciones fueron las que fueron. Las fluctuaciones tuvieron la amplitud correcta. La materia oscura tuvo las propiedades correctas. Las primeras estrellas se encendieron en el momento correcto. Y el universo evolucionó de tal manera que, 13.800 millones de años después, una especie inteligente emergió en un planeta pequeño y comenzó a hacer preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Cómo comenzó todo? ¿Qué hay más allá? Estamos solos. Hades-GS-Z1. 4-0 no responde todas esas preguntas, pero nos acerca un paso más. Nos muestra que el universo es antiguo, vasto, complejo. Nos muestra que las galaxias se forman más rápido de lo que pensábamos, que los procesos astrofísicos en el universo primitivo eran más eficientes, más violentos, más sorprendentes. Nos muestra que nuestros modelos, aunque impresionantemente precisos en muchos aspectos, todavía tienen lagunas. Todavía hay fenómenos que no comprendemos completamente. Todavía hay misterios por resolver. Y eso es algo bueno. Porque si ya tuviéramos todas las respuestas, si ya entendiéramos todo, entonces no habría nada más que descubrir. La ciencia se habría terminado. Pero la ciencia nunca se termina. Siempre hay una pregunta más, una observación más, un misterio más. Y cada vez que respondemos una pregunta, abrimos dos nuevas. Ese es el patrón del progreso científico. No es lineal, es expansivo, es fractal. Cada respuesta revela nuevas capas de complejidad, nuevas fronteras de ignorancia, nuevas oportunidades de asombro. Hades-GS-Z1, 4-0 es una de esas oportunidades. Es una invitación a mirar más profundamente, a pensar más cuidadosamente, a cuestionar nuestras suposiciones. Es un recordatorio de que el universo no está obligado a conformarse a nuestras expectativas. No está limitado por nuestros modelos. Es lo que es, independientemente de lo que pensemos que debería ser. Y nuestro trabajo como científicos, como exploradores cósmicos, es ajustar nuestras teorías para que coincidan con la realidad, no al revés. Pensemos por un momento en la escala temporal involucrada. 280 millones de años después del Big Bang. Suena como mucho tiempo. Pero en términos cósmicos, es un instante.
Para poner esto en perspectiva, los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. La Tierra tiene 4.500 millones de años. El universo tiene 13.800 millones de años. 280 millones de años es solo el 2% de la edad del universo. Es como si el universo fuera una persona de 50 años y estuviéramos mirando fotografías de cuando tenía 1 año de edad. Y en esas fotografías, en lugar de ver a un bebé indefenso, vemos a un niño que ya camina, habla y construye cosas complejas. Eso es desconcertante. Eso no encaja con nuestro modelo de desarrollo. Y sin embargo, ahí está la evidencia. Las imágenes del James Webb no mienten. Los espectros no mienten. La física de la luz, del corrimiento al rojo, de la expansión cósmica, todo eso está bien establecido. No estamos malinterpretando los datos fundamentales. Lo que estamos malinterpretando, o al menos subestimando, es la velocidad y eficiencia con la que el universo primitivo podía organizar la materia en estructuras complejas. Hay una lección más amplia aquí sobre la naturaleza del conocimiento científico. A menudo pensamos en la ciencia como un conjunto de hechos. El universo tiene esta edad. Las galaxias se forman de esta manera. Los agujeros negros funcionan así. Pero eso no es realmente lo que es la ciencia. La ciencia es un conjunto de modelos, de aproximaciones, de mejores estimaciones basadas en la evidencia disponible. Y cuando llega nueva evidencia, los modelos cambian. A veces los cambios son pequeños, ajustes menores en los parámetros. Otras veces son grandes, revoluciones paradigmáticas que transforman nuestra comprensión fundamental. El descubrimiento de Hades WSZ 14.0 probablemente no sea una revolución paradigmática. No estamos tirando la relatividad general o la mecánica cuántica. No estamos descartando el Big Bang. Pero sí es un desafío significativo a nuestros modelos de formación de galaxias. Y está obligando a los cosmólogos a reconsiderar sus suposiciones, a refinar sus simulaciones, a buscar nuevos mecanismos físicos que puedan explicar lo que estamos viendo. Y eso es exactamente lo que debería estar sucediendo. La ciencia avanza mediante este proceso de confrontación entre teoría y observación. Construimos modelos basados en lo que sabemos. Hacemos predicciones basadas en esos modelos. Luego observamos el universo para ver si las predicciones se cumplen. Cuando no se cumplen, cuando encontramos anomalías, eso es una señal de que estamos en el borde de algo nuevo. Es una señal de que estamos a punto de aprender algo importante. Tada ADESGST140 es esa señal. Es una anomalía que no podemos ignorar. Es una galaxia que desafía nuestras expectativas y nos obliga a pensar más profundamente. Y en los próximos años, a medida que el James Webb continúe observando, a medida que acumulemos más datos sobre galaxias primitivas, empezaremos a ver patrones más claros. Empezaremos a entender qué hace que Hades-GS-Z1 4-0 sea especial, o si en realidad no es tan especial, si es simplemente un ejemplo de un tipo de galaxia que era común en el universo primitivo, pero que no habíamos podido ver hasta ahora. Cada nueva observación es una pieza del rompecabezas. Y el rompecabezas que estamos armando es nada menos que la historia completa del universo. Desde el Big Bang hasta hoy. Desde la simplicidad inicial hasta la complejidad actual. Desde un plasma uniforme hasta galaxias, estrellas, planetas, vida, conciencia. Es una historia épica, una narrativa que abarca todo el espacio y todo el tiempo. Y estamos en medio de escribirla. Hades-GES-Z1. 4-0 es un capítulo crucial de esa historia. Es un capítulo sobre los primeros días, cuando el universo era joven y salvaje, cuando las estrellas se encendían por primera vez, cuando las galaxias comenzaban a tomar forma.
Es un capítulo que apenas estamos comenzando a leer, y cada palabra que desciframos nos revela algo nuevo, algo inesperado, algo maravilloso. Y hay algo profundamente humano en esta búsqueda. No necesitamos entender el universo primitivo para sobrevivir. No nos ayuda a encontrar comida o refugio. No nos protege de depredadores. Pero lo hacemos de todos modos. Lo hacemos porque somos curiosos, porque queremos saber, porque hay algo en la naturaleza humana que nos impulsa a explorar, a descubrir, a empujar los límites de lo conocido. Esa curiosidad es lo que nos llevó a construir el James Webb. Es lo que nos llevó a apuntar ese telescopio hacia las regiones más oscuras y distantes del cielo. Es lo que nos llevó a descubrir JAD-ES-GS-Z1 4-0. Y esa curiosidad no se detendrá aquí. Ya estamos planificando la próxima generación de telescopios. Ya estamos diseñando instrumentos aún más sensibles, espejos aún más grandes, detectores aún más sofisticados. Porque sabemos que hay más por descubrir. Sabemos que Hades-GS-Z1 4-0 no es la galaxia más antigua posible. Sabemos que hay galaxias aún más distantes, aún más primitivas, esperando ser encontradas. Y cuando las encontremos, nos plantearán nuevas preguntas, nos desafiarán de nuevas maneras, nos empujarán a refinar aún más nuestros modelos. Este es el ciclo eterno de la ciencia. Observación, teoría, predicción, nueva observación, revisión de la teoría. Una espiral ascendente de conocimiento que nunca termina, que siempre se expande, que siempre profundiza. Y cada vuelta de esa espiral nos acerca un poco más a comprender la naturaleza fundamental de la realidad. Pero también hay límites. Límites que tal vez nunca podamos superar. No podemos ver más allá del horizonte cósmico, la distancia más allá de la cual la luz no ha tenido tiempo de llegar a nosotros. No podemos ver antes de la época de recombinación, cuando el universo era opaco a la luz. No podemos ver el Big Bang mismo, el momento cero, la singularidad inicial. Esos son límites fundamentales impuestos por la física del universo. Pero incluso dentro de esos límites, hay un vasto territorio por explorar. Hay miles de millones de galaxias por estudiar. Hay miles de millones de años de historia cósmica por reconstruir. Hay incontables fenómenos astrofísicos por comprender. Y Hades-GS-Z14. -0 es solo el comienzo. Es la punta del iceberg. Es la primera de muchas galaxias primitivas que el James Webb descubrirá en los próximos años. Cada una de ellas nos contará una parte de la historia. Cada una de ellas nos dará una pieza del rompecabezas. Y cuando finalmente reunamos todas esas piezas, cuando finalmente veamos la imagen completa, tendremos una comprensión sin precedentes de cómo el universo evolucionó desde sus primeros momentos hasta la estructura rica y diversa que vemos hoy. Esa comprensión no será solo académica. Tendrá implicaciones profundas para nuestra visión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el cosmos. Porque al entender cómo se formaron las primeras galaxias, entenderemos mejor cómo se formó nuestra propia galaxia. Al entender cómo se encendieron las primeras estrellas, entenderemos mejor cómo se formó nuestro propio Sol. Al entender cómo evolucionó el universo primitivo, entenderemos mejor las condiciones que hicieron posible nuestra existencia. Somos producto del universo. Somos hechos de átomos forjados en el corazón de estrellas que vivieron y murieron hace miles de millones de años. Somos parte de una cadena ininterrumpida de eventos que se remonta al Big Bang. Y al estudiar galaxias como Hades-GS-Z14-0, estamos rastreando esa cadena hacia atrás, hacia sus orígenes más profundos. Estamos,
respondiendo a la pregunta más fundamental de todas: ¿de dónde venimos? Y la respuesta que estamos encontrando es más rica, más compleja, más fascinante de lo que jamás imaginamos. No venimos de un universo estático e inmutable. Venimos de un universo dinámico y en evolución. Un universo que comenzó simple y se volvió complejo. Un universo que comenzó caliente y se enfrió. Un universo que comenzó uniforme y se volvió estructurado. Un universo que, contra todas las probabilidades, dio origen a estrellas, planetas, vida y conciencia. Hades-GES-Z14-0 es una ventana a ese universo primitivo. Es una máquina del tiempo que nos permite ver cómo era el cosmos cuando era joven. Y lo que vemos es sorprendente. Vemos un universo que ya estaba bullendo de actividad. Un universo donde las galaxias se formaban rápidamente, donde las estrellas brillaban intensamente, donde los agujeros negros crecían vorazmente. Un universo que no esperó pacientemente a que pasaran miles de millones de años antes de comenzar a organizarse. Un universo que se puso a trabajar inmediatamente, formando estructuras complejas en escalas de tiempo que apenas estamos comenzando a comprender. Y eso nos dice algo importante sobre la naturaleza del universo. Nos dice que la complejidad puede surgir rápidamente bajo las condiciones adecuadas. Nos dice que la autoorganización es un principio fundamental de la naturaleza. Nos dice que el universo tiene una tendencia inherente a crear estructura, a construir orden a partir del caos, a generar novedad y diversidad. Esta tendencia no se limita al universo primitivo. La vemos en todas partes. La vemos en la formación de galaxias, en la evolución de estrellas, en la química de las nebulosas, en la geología de los planetas, en la biología de la vida. En cada nivel de organización, desde lo más pequeño hasta lo más grande, vemos sistemas que se autoorganizan, que crean patrones, que generan complejidad. Y nosotros somos el ejemplo más extremo de esa tendencia. Somos sistemas de complejidad asombrosa. Nuestros cerebros contienen 86.000 millones de neuronas, cada una conectada a miles de otras, formando redes de una complejidad que rivaliza con la de las galaxias. Y esas redes nos permiten pensar, sentir, recordar, imaginar, crear. Nos permiten construir telescopios como el James Webb. Nos permiten descubrir galaxias como Hades-GS-Z14-0. Nos permiten hacer preguntas sobre nuestros orígenes y buscar respuestas en la luz de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Hay algo profundamente poético en todo esto. El universo, a través de un proceso de autoorganización que duró miles de millones de años, creó estructuras capaces de reflexionar sobre su propia existencia. Creó seres conscientes que pueden mirar hacia atrás en el tiempo y rastrear la historia de su propio origen. Creó observadores que pueden contemplar el cosmos y maravillarse ante su inmensidad, su antigüedad, su belleza. Y Hades-GS-Z14-0 es parte de esa historia. Es un eslabón en la cadena que conecta el Big Bang con nosotros. Es una galaxia que existió cuando el universo era joven, que formó estrellas que crearon elementos pesados, que eventualmente contribuyó al enriquecimiento químico del cosmos, que ayudó a sembrar el universo con los ingredientes necesarios para la vida. No sabemos si hay vida en Hades-GES-Z1-4-0. Casi con certeza no la hay ahora, 13.500 millones de años después de que la luz que vemos fue emitida. Esa galaxia ha evolucionado enormemente desde entonces. Ha formado nuevas generaciones de estrellas. Ha experimentado fusiones con otras galaxias. Tal vez se ha convertido en parte de un cúmulo galáctico masivo. Tal vez ha desarrollado planetas, atmósferas, océanos, vida. O tal vez no. No lo sabemos. Y probablemente nunca lo sabremos,
porque está demasiado lejos para que podamos observarla en detalle. Pero eso no importa. Lo que importa es que GADES-GS-Z 14-0 nos está enseñando algo fundamental sobre cómo funciona el universo. Nos está mostrando que las galaxias pueden formarse más rápido de lo que pensábamos. Nos está desafiando a refinar nuestros modelos, a pensar más cuidadosamente, a cuestionar nuestras suposiciones. Nos está empujando hacia adelante en nuestra búsqueda de comprensión. Y esa búsqueda continuará. El James Webb seguirá observando. Seguirá descubriendo nuevas galaxias, nuevos fenómenos, nuevos misterios. Y cada descubrimiento nos acercará un poco más a comprender la historia completa del universo. Cada observación añadirá una pieza al rompecabezas. Cada dato refinará nuestros modelos. Y gradualmente, paso a paso, observación por observación, construiremos una imagen cada vez más completa de cómo el universo evolucionó desde sus primeros momentos hasta hoy. Esa imagen nunca estará completamente terminada. Siempre habrá detalles por llenar, preguntas por responder, misterios por resolver. Pero eso es lo hermoso de la ciencia. No es un destino, es un viaje. Y el viaje es tan importante como el destino. Porque en el viaje es donde aprendemos, donde descubrimos, donde nos asombramos. GADES-GIES-Z14-0 es una parada en ese viaje. Es un hito, un marcador que señala cuán lejos hemos llegado y cuánto nos queda por recorrer. Es una galaxia que no debería existir según nuestras teorías antiguas, pero que existe según nuestras observaciones actuales. Y esa contradicción es exactamente lo que necesitamos. Porque las contradicciones son lo que impulsa el progreso científico. Son lo que nos obliga a pensar más profundamente, a observar más cuidadosamente, a teorizar más creativamente,